Demos inicio entonces a esta apertura de este espacio que hemos denominado Cátedra Aperturas, que este ciclo, que es nuestro segundo ciclo de conferencias, hemos querido titularlo ¿Y quién fue Freud? Vamos a hacer un ciclo de 5 conferencias. Comenzamos hoy con la conferencia de Nacional a cargo de Carlos Nemirovsky, Cachi para los amigos, Cachi Nemirovsky. Carlos Nemirovsky es médico, psiquiatra, graduado de la Universidad de Buenos Aires. Fue residente en el Policlínico de Lanús, un instituto clínico, un hospital clínico muy importante que tuvo a Mauricio Goldenberg, si mal no estoy, como director, ¿sí? Y que me parece que marca en la historia de Carlos, deja una marca como muy importante a la que me voy a referir un poquitico más adelante. Carlos es miembro titular con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, es miembro de la IPA, ha sido profesor titular del Instituto Psicoanalítico de IUSAM, es un instituto adscrito a la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y ha sido profesor de la Universidad de El Salvador en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía. También ha sido profesor invitado a la Universidad Pontificia de Comillas, al IPSI de Barcelona, a la Asociación de Psicoterapia y Psicoanálisis de Moscú y a la Asociación de Psicoterapia de Kiev, ¿no? Estuviste en los dos lugares. Sí, los dos lugares, sí, lamentablemente. Sí, es autor del libro Winnicott y Kohut, La intersubjetividad y los trastornos complejos. La visión de Carlos apunta a una intervención plural, sin casarse con una sola visión, ¿sí? Pues critica un poco la idea de reducir a la lectura de un paciente, de un hecho clínico, a una sola visión. Yo extraje de la introducción al libro de la intersubjetividad y los trastornos complejos una frase de él que es: nunca pienso en ayudar a un paciente desde tal postura excluyente de otras. Hago lo mejor que puedo por él. Y en otra parte dice que él parte de dos déficits, ¿sí? Dice él que le es imposible ser psiquiatra a secas, en esa concepción del psiquiatra como taxónomo de las patologías mentales, así como no puede reconocerse en la posición opuesta, un psicoanalista virgen de hospital, de locos y de comunidad. Y resalto estas dos frases y sobre todo esto último porque, insisto, Nemirovsky se formó en ese policlínico de Lanús, lugar muy importante como el Hospital Italiano en Buenos Aires, y donde la atención comunitaria era prioritaria. Atención además que entre otras fue desmantelada por la presencia del golpe militar, ¿no? Que desarticuló ese enfoque comunitario que permitía esta reunión como de muchas perspectivas. Esa idea de diversidad, de pluralidad, está en el enfoque de Carlos durante toda su obra, digamos. Sí, me parece que él ha sido un crítico importante de esas perspectivas que se quedan en una sola visión, ¿sí? En esa radicalidad de una sola visión. Entonces, un poco, pues con estas ideas, te dejo, Carlos, Cachi, vuelvo y repito, para los amigos cercanos, para que sepan el sobrenombre, con esta idea de presentación de Freud Relacional. Y muchas gracias por tu presencia, Carlos. Gracias, Fernando. Es un placer. Me hiciste recordar de Lanús. Lanús era un servicio, el primer servicio de psiquiatría dentro de un hospital general. Entonces trabajábamos con clínicos, con gastroenterólogos, con dermatólogos, y era un equipo de hecho, y además trabajábamos con la comunidad, con curas, con pastores, con dirigentes gremiales. Bueno, por eso cuando vino el golpe militar, la dictadura, en el 77, 76, fue desmantelado el hospital. Ahí empecé a estudiar psicoanálisis, pero mientras era un psiquiatra dinámico, digamos, ¿no? Yo quiero agradecerle la invitación a la cátedra y felicitarlos a quienes eligieron el nombre de Aperturas. Me parece muy, muy propio, muy adecuado. Y también a quienes optaron por esta pregunta y este tema para poder dialogar. ¿Quién fue Freud? Es una pregunta muy importante. Es extraordinaria para reflexionar. Ahora, yo pienso que no podemos decir quién fue, sino quién es Freud hoy para nosotros. Voy a explicar un poquito cuál es mi idea de eso, ¿no?
basándome en algunos historiadores, Benedetto Croce, por ejemplo, el italiano, enseña que toda historia es una historia contemporánea, es decir, solo podemos captar algo del pasado a través del cristal del presente, a la luz de los problemas y las necesidades de nuestro contexto. Entonces, vamos a verlo a Freud desde nuestro contexto. Carr, el historiador inglés, que murió hace unos 20 años más o menos, decía que el conocimiento del pasado ha llegado a nosotros por mentes humanas. Por lo tanto, estos conocimientos son alterables, son falibles, ¿no? La alteración del conocimiento depende desde qué contexto se conoce y quién lee, quién hace la lectura de los datos. Por eso que esta introducción breve histórica es para decir que no podría decir quién fue Freud. Seguramente hay un Freud en cada historiador y quizá hay varios Freud en cada uno de nosotros. Esto es lo que pasa con los líderes y con los creadores. Dependen de las lecturas de cada uno y no tanto de las lecturas quizá, porque la lectura es lo que un autor muestra para determinado público. A veces lo muestra para la tribuna, no hablando del partido de fútbol. Eh, o sea que hay que agregarle lo más sustancial de un autor, que yo creo que en cualquier autor son las cartas íntimas, los recuerdos de colegas, las experiencias de los analizados. Eso tiene muchísimo valor para entender quién es hoy un autor, que puede ser Winnicott, Freud, Kohut, muertos de otra época, quién es hoy para nosotros tal autor. Así es que, como todo creador tiene varias versiones, Freud es quien construye cada uno de nosotros. Acá no hay objetividad en la historia, hay un relato. Un relato implica un sesgo. Por eso podemos ver a un Freud, según cómo lo vamos a leer, muy cercano a Ferenczi o enojado con Ferenczi, o cercano a Klein, o diferente a Klein, o a Winnicott, o incluso a Jung. Freud es un clásico, pero no es un clásico porque escribió clásicamente, porque en realidad el clasicismo lo va dando la posteridad, ¿no? En realidad es un autor que siempre se está formando, ese es un clásico, ¿no? Como la música clásica o los clásicos en pintura, siempre los estamos viendo y los vemos desde una perspectiva actual y distinta a la que teníamos hace unos años, ¿no? O sea que es la posteridad lo que va escribiendo el clasicismo. Sabemos que todo lo que no cambia está muerto. Entonces, un clásico, esto decía Azorín, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. La historia que se cuenta, por lo tanto, nunca es homogénea, nunca es unidireccional, ni responde al principio de acción y reacción. El intento de homogeneización de una historia va por cuenta del historiador, ¿no? Habitualmente los dueños de la llamada verdad histórica son los que creen ganar la batalla y estos son los que habitualmente terminan escribiendo los relatos a los que resulta cómodo y simple someterse. Repito entonces que la historia es una construcción. A veces suena más a una ciencia ficción. Es necesariamente sesgada y además está sujeta al poder, incluso a la moda. Pero esto de sujeta al poder, fíjense cómo cuenta la historia. Yo conozco bastante bien Rusia y conozco muy bien Ucrania, no solo porque mis abuelos eran de allí y bisabuelos y demás, sino porque estuve varias veces, especialmente en Kiev, que está ahora un desastre cada vez que miro las fotos, pero que esto está sujeto al poder, cómo se cuenta, ¿no? Es decir, una cosa es como lo cuentan los ucranianos, otra cosa es como lo cuentan los rusos. Entonces, es claro que la historia está sujeta al poder y a quién la cuenta. Entonces, para entender a Freud unos 100 años después, voy a citar al poeta uruguayo Eduardo Galeano. Dice en Las palabras andantes,
nos cuenta una tradición indígena de los indios del noreste de América. Dice, a orillas de otro mar, un alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós, la vejez. Entonces ocurre la ceremonia de iniciación. El alfarero viejo le ofrece al alfarero joven su mejor pieza de cerámica. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedazos, recoge los pedazos y los incorpora a su arcilla. Es interesante cómo se compone nuestra propia identidad, no es una palabra muy amigable para mí, pero cómo se compone nuestro self, digamos, respecto a los autores previos. Por eso, yo creo que hoy tenemos que pensar la manera de utilizar las ideas de nuestros maestros sin quedar necesariamente atrapados en una identificación con ellos. Cada analista tiene sus referentes con quienes dialoga, ¿no? En su teoría y en su clínica. El riesgo es perdernos en una identificación con ellos, en una identificación alienante y extemporánea a nuestro quehacer. Los autores que tomamos como referente nos acompañan y podremos respaldarnos en su obra. Pero se nos hace necesario ir siendo nosotros, en gerundio, ir siendo, para expresar nuestras propias ideas, sin desaparecer siendo meros repetidores de quienes nos precedieron. Si solo acatamos, nos sometemos o nos amoldamos a los autores a quienes admiramos, instalaremos nuestra identidad profesional sobre un basamento falso. Seremos solo anos, kleinianos, winnicottianos, etc. Terminaremos siendo el ano del autor, cosa que es bastante desagradable. El sometimiento al poder de la verdad revelada, a Master Dixit, que enfrentará nuestra creatividad y el riesgo de ser visto como subversivos o herejes, pesa enormemente en la génesis de nuestras ideas. Fíjense lo que dice Green en el 95 respecto a Freud, ¿no? Cosa que no es muy citado, pero para mí fue un hallazgo importante, me hizo pensar mucho. Dice Green, el duelo de Freud significa que nos vemos obligados a comprobar, primero, que él ya no está aquí para seguir, como lo hizo, rectificando su obra con arreglo a las enseñanzas de la práctica. Segundo, que aun cuando estuviese ahí, no nos sería de ninguna utilidad, porque seguiría pensando como un hombre de principios de siglo. Esto es interesante, ¿no? Que tampoco podemos no advertir que su genio no le eximía de permanecer ciego a ciertas realidades, no lo dice todo, y de estar impregnado por una ideología, se refiere acá a lo falocéntrico, que debemos cuestionar ahora, 100 años después de Viena. Cuarto, que ningún sucesor de Freud, al margen de las contribuciones absolutamente notables, nos ofrece alguna solución de recambio. Bueno, esta es la opinión de Green. Quinto, que tenemos que arreglárnoslo solos en una perspectiva crítica. Ahora, si nos preguntamos qué representa Freud para los analistas de hoy día, dejando de lado el vínculo narcisista de los admiradores dogmáticos, digamos, podemos consensuar quizá que era un modelo, Freud es un modelo de incansable investigador, no conformista y entusiasta, que teorizó y se refutó a sí mismo, por lo que su obra científica siempre abierta no es uniforme o lineal, es compleja. Podemos identificarnos con su curiosidad, su rigor científico y su actitud frente a aquello que le resultaba novedoso. Él decía que el único texto sagrado era el del paciente. Y el paciente finalmente nunca es el mismo, nunca tenemos la misma base empírica en 1900 que en el 2022.
¿no? Se agregan patologías, van creciendo por los márgenes, varían las prevalencias, construimos otros pacientes desde diferentes culturas. Yo voy a tratar de expresar lo básico de cómo veo hoy a nuestra disciplina y qué hay en Freud de todo esto. Diré desde lo relacional que la mente humana se forma y se transforma en y con los vínculos. No existe la mente aislada. Se forma la mente humana en una trama de relaciones y especialmente de cuidados y de intimidad. En este sentido, si todo anda bien, obviamente, ¿no? En este sentido es un invento genial el dispositivo que creó Freud con el análisis. Antes el dispositivo constaba del diván y hoy consta de la pantalla o del teléfono, ¿sí? Esto decía en una charla Fernando y yo coincido totalmente, ¿no es cierto? Que cambiamos el diván por la pantalla. Yo estoy atendiendo hace 2 años solamente online, ¿no? Atendiendo y dando seminarios y eso. Pero fíjense, ¿qué inventa Freud? Inventa un dispositivo que posibilita una relación de intimidad ética entre analista y paciente. Esto es básico. Un dispositivo que posibilita una relación íntimo y ético. Freud no salió corriendo como Breuer cuando Ana O dijo enamorarse. Freud se puso a investigar y creó para su relación con el paciente un artefacto, el diván, que daba seguridad a los dos. Daba seguridad. Freud decía impedía lo motor, ¿no es cierto? Daba una seguridad ética, una seguridad de abstinencia. No fue una camilla, no fue una silla, sino un diván. No fue un consultorio médico, sino una sala cálida. Bueno, muchas veces los pacientes, yo estuve varias veces en la casa de Freud y es muy interesante ver la geografía, porque los pacientes entraban y pasaban por el living. Ahora fue muy deformada, muy transformada en Viena, pero entraban, los recibía muchas veces Ana, muchas veces tomaban el té o almorzaban con Freud. La famosa sesión del arenque del hombre a las ratas es un almuerzo que habían tenido y después van a su sesión, ¿no? Entonces Freud creó, inventó, crear como lo dice el amigo de García Lorca, que lo protegió en su casa, no recuerdo el nombre, pero ya me va a salir. Crear, dice él, es buscar lo necesario inexistente. Y esto fue lo que Freud buscó, lo necesario inexistente. Una base segura de confianza, de cuidado de ambos, que facilitara el diálogo y que exigiera la conducta ética del no abuso. Fíjense lo que dice Nagele, que es un lingüista hace pocos años. Dice que no es psicoanalista. Para experimentar algo, el sujeto tiene que salir de sí mismo hacia afuera en un hablar que se produce como conversación, en la que se constituye un nosotros. La conversación, que somos nosotros, no es yo ni tú, sino que es un entre ambos. ¿Qué hacía Freud para lograr esto? Digo qué hacía y no qué pensaba, porque el hacer, lo que es performativo, lo que se dice con el cuerpo y con los gestos, son más genuinos, ¿no? Freud creó un ambiente seguro y ético. ¿Cómo lo hizo? Esto lo describe muy bien Winnicott en su artículo del 54 en Metapsicología de la Regresión. Así de simple, ¿no? Veamos, Freud estaba 1 hora diariamente con el paciente, prefijada, acordada con el paciente 5 o 6 veces por semana al servicio de ese paciente. Esa hora era fijada a mayor conveniencia del analista y del paciente, ¿no? Freud se mantenía despierto, dice Winnicott, y se preocupaba por el paciente. El analista expresaba amor por medio del interés positivo que se tomaba por el caso y expresaba odio por su mantenimiento de la hora al comenzar y al terminar, así como con el asunto de los honorarios.
El odio y el amor eran expresados honradamente, es decir, no eran negados por el analista. Bueno, acá Winnicott, recuerden lo de la madre suficiente, ¿no? Que es buena porque es suficiente. El objetivo del análisis era el establecer contacto con el paciente, intentar comprenderlo y comunicar tal comprensión por medio de las palabras. Esto es bastante utópico, pero es lo que Winnicott rescata de Freud. Lo intentaba, digamos, ¿no? Intentaba comunicar la comprensión por medio de las palabras. Sí, intentaba también ser un observador objetivo, de acuerdo a los modelos de la objetividad científica de la época. Hoy, imposible, nadie diría que el analista es un observador objetivo. En todo caso, es un participante observador, que es otra cosa. Esta labor se realizaba en una habitación tranquila y en una habitación donde no hubiese riesgos de ruidos súbitos, pero no en una habitación tranquila como un sepulcro y a la que no llegasen los ruidos normales de la casa. Freud trabajaba en la casa y todos los analistas en esa época trabajaban en la casa, ¿sí? La habitación estaría iluminada apropiadamente, pero sin que la luz diese directamente en el rostro y sin que fuese una luz variable. La habitación no tenía que estar a oscuras y estaba caldeada. El paciente se tumbaba en el diván, es decir, estaba cómodo, si podía estarlo, y tenía una manta y un poco de agua a su alcance. En la situación analítica, el analista es mucho más digno de confianza, mucho más digno de confianza que el resto de la gente de la vida normal, si todo anda bien y si hay confianza, ¿no? En general es puntual, está libre de arrebatos temperamentales o de enamoramientos compulsivos. Hay en el análisis una distinción clara entre realidad y fantasía, de manera que el analista no recibe ningún daño a causa de algún sueño agresivo del paciente. Es posible contar con la ausencia de una reacción del talión. Si Freud no se hubiese comportado bien, cumpliendo estas cuestiones, el análisis no sería posible. Ahora, ¿qué quiero significar con este Freud que traigo desde lo relacional? ¿Qué es esto? No estoy hablando de la teoría freudiana, sino de lo que Freud hace, ¿no? De lo performativo. Lo primordial del trabajo con un paciente, la perspectiva relacional, es la creación de un clima de trabajo en el cual se sumergen dos personas con ganas, y si no hay ganas hay que estimular y crear, con la idea de poder preguntarse, no para acusar o buscar culpables, preguntarse, dialogar preguntándose, creando un clima de más confianza y menos de sospecha. Quizá por eso Jordán, que es un analista colega chileno con el cual ahora voy a tener un diálogo por internet, dice que encontrarse con lo relacional, después de haber pasado por tantas teorías diversas, él dice, es como llegar a casa, es sacarse la ropa con la que veníamos de calle para relajarnos confiando en el otro cuando podamos, porque son dos, pacientes y analistas, los que tienen que llegar a casa. Son dos los que tienen que aprender que el psicoanálisis, en el cual se encuentra trabajando en día y hora acordadas, en una relación asimétrica, donde uno le paga al otro, ¿no? Y donde nos ocuparemos más de uno que del otro, es un intento de crear un clima de trabajo de curiosidad, espontaneidad y búsqueda. Esto es lo básico. A partir de ahí buscaremos lo inconsciente del paciente. Pero si no está esto, no podremos hacer nada. Y esto es válido para una sesión o para una institución más grande que formada por dos personas. Una institución o una sesión requiere que alguien mire el reloj, ¿no? Que pague la luz y que diga dejamos acá, que ponga límites. Esto también ocurre en el análisis, que es un diálogo verbal, gestual, corporal, incluso by internet, ¿no es cierto? Con tonos, timbres y timings diversos, dependientes de la artesanía del analista. Es una artesanía el análisis. No requiere de una técnica, es una frónesis, es una
Sabiduría práctica, yo no estoy de acuerdo con la palabra técnica, porque eso parece que fuera metalúrgico, que fuera una ciencia exacta. ¿No? El análisis no es una técnica, no implica una técnica. Por más que le llamemos técnica psicoanalítica, las materias, en fin, pero no es una técnica, es una frónesis, lo que Aristóteles decía sabiduría práctica o prudencia, decía también, ¿no? Es un conversar, acoger, estar abierto, surge y se hace a la mar con dos embarcados. Conversar es una forma de hospitalidad humana. En este medio se explorarán emociones primarias como el miedo, la búsqueda, la rabia, la excitación sexual, el dolor, el cuidado, el juego y sus correlatos afectivos asociados generalmente a memorias presimbólicas, procedimentales, ¿no? Antes del Edipo clásico, de los 3 4 años, existe todo un tiempo inicial de lo presimbólico, que se llama también procedimental, porque tiene que ver con lo que yo conservo de los procederes, cómo me voy adecuando, cómo mamá es genérico, el cuidador se adapta al bebé y el bebé se adapta al cuidador. Ambos van configurando una escena como cualquier maternidad clásica, ¿no? De Miguel Ángel, por ejemplo. ¿Sí? Se van adaptando, van encontrando. Es lo que nos pasa con los pacientes. Nos vamos encontrando, o con una pareja sexual, una pareja afectiva, ¿sí? Exige una adecuación, un encuentro. No es que yo tenga un encuadre y el otro tiene que someterse a ese encuadre, sino que lo vamos armando. ¿M? La concepción relacional implica intentar modificar la interacción con el paciente, en particular las vertientes afectivas, pero también cognitivas, pero trabajando especialmente con lo implícito inconsciente, a partir de las nuevas experiencias emocionales. Es decir, la reunión con el analista permite editar, no solo reeditar situaciones, sino también editar en una relación intersubjetiva, ¿no? Las que permitirán transformar lo implícito. La relación con el analista es deseable que vaya gradualmente siendo diferente a las relaciones perturbadoras o tóxicas que tuvo la persona previamente. Para esta perspectiva, la interpretación es también la expresión de la subjetividad del analista, de la cual no se puede uno sustraer. Cuando uno interpreta, necesariamente opina, hay algo nuestro ahí, no tenemos que esconderlo, no hace falta. ¿Mm? Claro, debemos inventar también nuestras palabras para describir este tipo de situaciones porque las palabras que tenemos de las teorías previas no son tan útiles. Yo no uso palabras como libido, carga, aparato. Son palabras que se refieren a una forma de describir el psiquismo aislado, en general el psiquismo que tanto preocupó a Freud y que sin eso no hubiéramos podido ponerlo en un contexto, en una trama, ¿no? Freud lo investigó así, en esa época era necesario investigarlo así, con esa metodología que era lo que aceptaba la ciencia. Entonces, ahora tenemos que inventar nuevas palabras, como en toda disciplina que progresa, ¿no es cierto? Tenemos que hablar, por ejemplo, de confianza y desarrollar qué significa, de intimidad, palabra que tiene solo 200 años, la intimidad, de esperanza, de paciencia, de concern, preocupación. Winnicott trabaja esto, pero bueno, recién es a partir de los 60, 70, de acompañar, de la palabra compromiso, vivenciar, hay que definirlas desde el psicoanálisis, experimentar, hablar de afectos como tristeza y alegría, no como patológicos, como se ha hablado tanto de esto, ¿no? Se habla mucho más de la euforia y de la depresión que de la tristeza y de la alegría. Sostener, compartir la experiencia, aguantar. Winnicott decía to be able to bear, to put up with,
¿no? Son palabras muy específicas que Winnicott usa y que hay que desarrollar, aguantar, porque no sé si se acuerdan, Winnicott decía que un loco es aquel que no encuentra quien lo aguante. Y esto es una definición extraordinaria, porque cuando el loco encuentra quien lo aguante, baja la locura. ¿Mm? Entonces tenemos que desarrollar términos poco presentes en el psicoanálisis de hoy para como posibilitar, acoger, editar, y no solo reeditar, presentar o representar. Por ejemplo, presentar, en vez de representar, es muy interesante porque muchas veces se presenta el analista como una relación nueva, ¿no? Estar dispuesto a descubrir, a asombrarnos, a no querer encajar al paciente en una teoría. Voy a decir algo más de lo relacional y después paro para que podamos charlar, ¿no? Me parece más útil esto. No, quería decirles por qué aparece lo relacional. Porque las teorías, hasta ese momento, las teorías son construcciones, o sea, no son hechos, ni son cuestiones objetivas. Es una forma de ordenar datos, ¿no es cierto? Que están totalmente sesgados. Uno puede ver lo esquizoparanoide, otro puede ver lo libidinal, otro puede ver la madre muerta, otro puede ver lo elidido, Lacan. Es decir, uno ve y enfoca de acuerdo a lo que está observando, lo que quiere subrayar, pero no son hechos eso, son descripciones, no. Y además descripciones epocales que van cambiando y geográficas. No es lo mismo como se describe en Europa que en América Latina. Y esas teorías no fueron construidas en la subjetividad de hoy. Para Freud fue importante sostener la creencia que lo que descubría a nivel de los funcionamientos psíquicos singulares buscando la verdad del trauma podrían permitirle comprender parte de la subjetividad social. Hoy se hace necesario ampliar la mirada. Lo social no viene de lo individual hacia lo social. El mundo exterior está poblado de infinitas y cambiantes variables que no existían a principios del siglo pasado. Entonces hay que descubrir las lógicas de producción subjetiva de cada espacio. Pensemos solamente en los efectos en la vida cotidiana que provienen de la familiaridad con Internet y de las redes sociales. Fíjense, antes, hace a lo mejor 30 años nada más, la creación de la subjetividad estaba dada primero por la familia, segundo jerárquicamente, digo, por la escuela, tercero por el barrio, por el lugar, y cuarto por los pares del chico, ¿no? Esa era la familia era primero. Hoy, si vemos cómo se arma la subjetividad, seguro que lo ponemos al revés. Primero las redes, segundo los pares, tercero la familia, que tiene cada vez menos vigencia, porque no es una familia centrípeta como la de hace 30, 40 o 50 años, sino una familia centrífuga. Y cuarto, la escuela, es decir, redes, pares, familia, escuela, ¿no? Y por otro lado, tenemos que considerar las motivaciones. Para Freud, en su teoría, lo que estaba construyendo era fundamental el deseo como único motor. Él lo dice en 1900. El deseo es el único motor. Para nosotros hoy, lo fundamental es el encuentro con el otro. Por ejemplo, la curiosidad es un motor, el apego es un motor, el narcisismo es un motor, la autoconservación, la heteroconservación, etcétera, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo me parece que dejo acá, tengo muchas cosas más escritas, pero eh, cuéntenme qué piensan, cómo lo ven, critiquen, pregunten, comenten. Hola Carlos, muchas gracias. Me parece muy estimulante toda la presentación y la forma como planteas a Freud, ¿no? Que no es el Freud, como tú dices, el Freud que fue, sino el Freud que es de acuerdo a nuestra subjetividad actual. Eh, y ese peligro tan grande que, que se corre y que hemos padecido
de quedarnos anclado como en las palabras o en las concepciones de subjetividades pasadas. Entonces me parece que pues esa idea es fundamental. Se me ocurren muchas preguntas y en medio de todo esto de la subjetividad me parece muy rescatable ese Freud que tú nos comentas de Viena, de su consultorio, y que en alguna conferencia tuya decías que uno lo podía encontrar a ese Freud muy claramente en una película de la princesa Salomé. Princesa Marie, Marie Princesa Bonaparte, Marie, sí. Marie Sí, sí. Bonaparte. Sí, sí. Que a raíz de esa sugerencia que tú hacías en alguna conferencia, efectivamente la miré la película y me generó un impacto ¿Viste? sensacional. Es decir, Sí, sí, ver al Freud humano claro. pero tengo una pregunta que creo pues, que me ha rondado mucho la cabeza alrededor de todos estos temas, y es el tema de la famosa técnica psicoanalítica, al que también hiciste referencia, y que mencionabas, pues, digamos, a nosotros todos nos enseñaron que era fundamental la neutralidad. Dentro del psicoanálisis relacional y dentro de este Freud que uno ve en la película, por ejemplo, y las posiciones de Winnicott y de todos estos autores que trae esa colación, ¿dónde queda ese arte pragmático de ser neutral? ¿Cómo conservar la neutralidad? O si definitivamente es imposible ser neutral. Gracias, Camilo. Interesante este asunto de la neutralidad, como si uno pudiera hacerlo. Yo creo que si uno quiere, digamos, trata de ser neutral, trata como un ideal, creo que se perturba mucho en su espontaneidad, que me parece fundamental para el acercamiento con un paciente. Con ser ético alcanza, es decir, con no abusarse. Freud nunca fue neutral en el sentido que a nosotros nos dijeron que uno debía ser neutral. Nunca fue una pantalla en blanco, nunca puso cara de jugador de póker. Yo creo que la cara de jugador de póker o el estilo de estar como ausente es absolutamente inhumano, ¿no? Si nosotros intentamos lograr eso, nos vamos a estar alejando del paciente. Ahora, la abstinencia es absolutamente necesaria, es parte del trato que hacemos con el paciente. Los pacientes han sido abusados de alguna manera, física o mentalmente, porque han sido intrusados, digamos, se le ha metido el cuidador o ha sido abandonado. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ser abstinentes, pero neutros es imposible porque somos sujetos, no somos objetos. Los objetos son neutros. Nosotros no podemos. Freud nunca usó la palabra, ojo, ¿eh? Freud hablaba de otra cosa, no hablaba de neutralidad, hablaba de otra palabra, que no recuerdo, indiference, decía, indiference, para ciertos afectos. Pero esto es Freud el que escribe para la academia. Freud era un muchacho que tenía que entrar a la academia en Viena siendo hijo de inmigrantes judíos con el antisemitismo que había. Una cosa es el Freud que escribe, otra cosa es el Freud en el trayecto de su obra, que se contradice, que escribe. Es un real investigador que dice, no, la primera teoría no de la angustia, no, ahora escribo otra teoría de la angustia. Y hay 2 o 3 teorías de la angustia. Y bueno, inconsciente, preconsciente, consciente no, pero ahora voy a hablar de ellos, super yo y yo. O sea, es un tipo que va evolucionando, que si hubiera tenido más años para vivir hubiera sido fantástico, pero va evolucionando, va cambiando.
Y nunca usó la palabra neutralidad él. Pues eso hubo muchos inventos posteriores, como los inventos que hicieron de Ferenczi. Jones decía que Ferenczi estaba loco. Ferenczi podía estar un poco loco porque, como dice Winnicott, sin estar un poco loco somos pobres. Entonces uno tiene que estar un poco loco para no ser pobre, porque si es poco loco es simplemente aburrido. Entonces ni la mujer nuestra nos va a mirar, que ya es bastante. Entonces, bueno, tenemos que ser un poco locos. ¿Qué dijo Jones de Ferenczi? Dijo, está loco, y Ferenczi fue olvidado porque Ferenczi era un tipo que se jugaba, justamente que se comprometía de una manera que después decía, no, me parece que me estoy metiendo demasiado. Uno va probando y ya sabemos, ya tenemos 100 años de experiencia como para decir, no, neutro no puedo ser, porque yo cuando ganó Argentina y un paciente me dice, ganó Argentina, y dije, vamos todavía, no puedo ser neutro. Es parte yo valoro más la relación que la neutralidad. Es decir, eh, y otra cosa sobre técnica, mirá, algo breve que a mí me enseñaron cuando tenía 14 años la técnica para estar con una chica para poder, como decimos en Argentina, levantarme una mina. Eso quiere decir poder salir con una chica, ¿no? Pues traduzco. Bueno, me dijeron, tenés que invitar, 14 años, tenés que invitarla al cine. Después de invitarla al cine, agarrarle la mano. Después de agarrarle la mano, pasarle la mano por el hombro. Todo esto era la técnica. Después, darle un beso en la mejilla. Bueno, así seguía la técnica, hasta el beso en la boca. ¿Yo qué hice a los 14 años? Le invité al cine, estuvimos en el cine un rato, le agarré la mano y cuando le agarré la mano me dio un beso en la boca a ella. Yo, se me fue la miércoles la técnica. O sea, no me sirvió para nada esa técnica. Hubiera empleado mucho más la artesanía, lo que pasa es que a los 14 años tenía que agarrarme alguna técnica, pero después confío más en lo artesanal del psicoanálisis, confío más en el paciente por paciente. A mí no me gusta hablar de caso, por ejemplo. Me gusta hablar de relato, porque el caso da una idea de objetividad que no tiene el psicoanálisis. Nosotros relatamos situaciones. Pero bueno, son ideas. El hablar así de la neutralidad, o muchas veces me dicen la asimetría, ¿cómo se conserva? Y la asimetría se conserva porque yo soy profesional, no soy amigo, no voy a tomar un café con el paciente, y el paciente me paga por mis servicios. Yo no soy un amigo. O sea, eso es totalmente asimétrico. Si el paciente me invita a la casa a tomar un café, yo le digo, mirá, el problema que tenés es que quizá no tenés amigos, que tenés que invitar a tu analista, pero yo me conservo dentro de la visión que yo puedo tener. Trato de no confundirme, ¿no? Si me confundo, mejor derivo al paciente. Si me confundo, como decía Meltzer, porque la paciente es muy linda o porque el hombre es muy rico. Si yo me confundo ahí, mejor lo derivo. Porque Meltzer decía, yo no puedo atender chicas muy lindas o hombres muy ricos, ¿no? Porque no se sentía en su medio justo, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ver cuánto lo perturba. Yo puedo atender un borderline por serie, no 3 borderline, uno. Uno y un psicótico por ahí. Pero después no se puede, es lo que uno tiene un límite, ¿no? Podemos seguir, Camilo, pero Sí, vamos a dejar a otra gente. muy bien. Guillermo Carvajal, sí, estaba ahí, lo vi ahí con la mano levantada, pues. Ese es un Aquí conocido viejo, estoy. ¿no? Un viejo conocido, Carvajal, que... Conocido y Sí. viejo. No, ahora con ese look que tenés, ya estás cambiado, ¿eh? Es otro Ah, look. sí, 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 es otro claro. Carvajal ese, ¿eh? Sí, no es el que yo conocí. Sí, claro. Está más lindo ahora. Muchas gracias. Son las cosas que hace Internet, ¿viste? Bueno, claro, yo te oía y claro, y lo que Camilo planteó, es decir, sí, el Freud que se relacionaba, Mm. ¿no?
Freud que nos enseñó eso, a ser humanos, a estar con nuestro analizando. La palabra paciente siempre me molesta mucho. Compartir, vivir, convivir, ¿no? Pero tú decías que ahí el énfasis hay que hacerlo ahí y no en la teoría. Es que lo que me parece interesante también es mirar la teoría, es mirarla, de alguna manera lo dijiste, cómo Freud, una cosa lo que hago y otra cosa es lo que teorizo para tratar de entender lo que hago o definir una ciencia psicoanalítica. Porque realmente en la teoría Freud no era relacional, mientras que lo fue en su práctica, en su quehacer. Y viene todo el cuento, lo sabemos, cuando aparece, pues, claro, un poco, pero ante todo cuando aparece Winnicott, cuando plantea, no hay nada que se pueda llamar un bebé, ¿no? Un bebé se construye entre dos, ¿no? Lo que nace y la que lo recibe, o el ambiente, etc. Y aparece la relación como el sentido de la vida, como el motor del vivir. Y para Freud no, en la teoría, ¿no? Entonces, es donde yo quería oírte ahí, ¿no? Mira, primero la teoría de Freud llega un poco transformada, hay que ver quién la traduce acá. Cuando uno lee la traducción de López Ballestero y la traducción de Amorortus son muy diferentes Freud ya ahí, en esa traducción, ¿no? Los que lo han leído en alemán, yo era muy amigo de Ricardo Abenburg, era un Freud muy diferente a Amorortus, ¿no? Nada que ver con los tomos verdes, ¿no? Después los que siguieron a Freud, lo que han dicho los que siguieron a Freud, que creemos que lo dijo Freud, desde que yo empecé a leer a Winnicott y después los relacionales, por ahí en los años 80, empecé a buscar en Freud cosas diferentes a las que yo había leído. Y por ejemplo me encontré en las conferencias del 17, hablando de la teoría que vos decís, también era teoría, cuando Freud decía, yo no estaré equivocado pensando que son las pulsiones sexuales, ¿no serán las pulsiones de autoconservación las que están, la sé de memoria la cita, las que están extraviadas de manera primaria en la psicosis? Eso, yo dije, uy, yo esto no lo había leído de Freud. Quiere decir que si él está pensando en las de autoconservación, es el sostén, es todo lo que es la necesidad. No está pensando en el deseo. Está pensando en lo que Winnicott llama necesidad y que después fue desarrollada por los relacionales, ¿no? En el apego, el holding, etcétera, de distintas perspectivas. Entonces, Winnicott toma de Freud, si querés, eso. Uno puede sacar de ahí un montón de cosas. Es una frase simple. Y después yo fui descubriendo otras frases donde también en la teoría Freud dudaba, iba, venía, en la teoría del narcisismo, por ejemplo, iba y venía, no era muy claro si era una sola la mónada o si era el narcisismo entre dos, ¿no? Fusión. Entonces, por algo Winnicott dice, no voy a hablar de narcisismo porque esto es una locura y cada uno tiene el narcisismo que quiere. Entonces, Kohut también deja el narcisismo de lado y habla de self-object y de transferencia específica. Entonces, aún en la teoría. Ahora, la teoría, toda teoría primero es finita porque es epocal, es de una época, abarca una determinada era, después vienen otras. Por algo los autores, y no son comparables, son inconmensurables, no son comparables entre sí, porque tienen otra base empírica y construyen un objeto diferente. El objeto de investigación de Freud, lo inconsciente reprimido donde está la verdad, es muy distinto al objeto de investigación de Winnicott, que es la relación madre-bebé, por ejemplo, y cómo se va desprendiendo el bebé de la dependencia a la independencia. Ese es el objeto de estudio.
Y de Kohut, cómo se va formando el self. Es decir, y de Green, bueno, Green, todo el tema de la madre muerte y las defensas primitivas es muy central. Klein, con el asunto de lo esquizoparanoide y del yo temprano, ese es el objeto de investigación y cómo se saca el instinto de muerte para construir lo idealizado y lo persecutorio. Para Klein es ese el objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio lo construimos. Entonces, yo no confío tanto en la teoría, sino en lo que me dice otras fuentes de información. Princess Marie, las cartas a Fliss, las cartas al pastor Pfister, donde dice, me parece que los muchachos han tomado, hablando de los temas de neutralidad, los temas de la técnica con mucha rigurosidad. Yo no me refiero a eso, le dice Freud a Pfister. Yo tengo una relación humana. Ahora, no quiero... Una cosa es lo que dice en la intimidad y otra cosa es lo que tiene que decir en la academia, porque en la academia hay que ser aceptado también y hay que ponerse en ese lugar de un joven de 25, de 30, de 35 años que intenta ocupar un lugar y toda teoría es política también. Cuando Freud en el 24 dice, bueno, yo acepto que cada uno tenga distintas concepciones de psicoanálisis, yo tengo todas las definiciones que Freud da y son muy diferentes. Una definición es, psicoanálisis es el tratar de llevar lo reprimido a la luz. Muy simple. Otras definiciones más conocidas, bueno. Pero en el 24 él dice, tratando de consolidar el movimiento psicoanalítico, que no se le vaya a la gente, dice, bueno, cada uno puede tener su opinión. Ahora, no nos desviemos demasiado. O sea, es un político también. Y Freud dice cosas como para, y bueno, yo creo que cuando Winnicott es presidente de la Británica, en las dos oportunidades, y uno lee, pues yo creo que hay que leer lo que dice el autor, las cartas, etcétera, también, y la biografía del autor, juntos, ¿no? Distintas biografías. Entonces, uno ahí tiene una idea de dónde estaba ubicado el autor, la trama, lo social. Porque cuando uno escribe, porque cuando uno lee la biografía de Freud, escrita por la muchacha, por la ama de llaves de la casa, es otra cosa y da muchos datos. Cómo Freud recibía a los pacientes, todo eso de que comía con los pacientes, todo eso es así. ¿Por qué? Porque Freud intentaba, sin ponérselo como teórico y además porque la academia no se le iba a perdonar, saciar cierta cuestión de necesidad ahí, de acompañamiento, de todas estas cosas que decía antes, ¿no? De acoger, de tener una relación humana. Después construía, después iba a buscar lo reprimido como si fuera un recuerdo verdadero. Hoy no podemos hablar de eso. Ya sabemos que el recuerdo se construye en el momento que se dice. Ya eso lo sabemos, ¿no? No es que está como un file, como un archivo en lo inconsciente. Lo inconsciente se va construyendo y es un inconsciente relacional, es decir, se va construyendo permanentemente con las experiencias, las vivencias. Pero bueno, es lo que más me sirve hoy para comprender lo que hago. Y me hace sentir cómoda además. Porque cuando yo era kleiniano, porque claro, mi sociedad era kleiniana, intentaba ser kleiniano, fallaba un montón. Horacio Echegoyen me decía, ¿vos sos kleiniano o no sos kleiniano? Yo decía, no sé, ¿cómo no sabés? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los que venimos de formaciones, digamos, de un tipo que fuimos pasando, bueno, llegamos a un momento que por ahí tenemos distintas concepciones y la usamos. A veces yo me acerco más a Winnicott, en alguna oportunidad a Klein, en alguna otra oportunidad soy más relacional en el sentido de lo que dicen los relacionales, pero no hay que casarse, no es una novia eterna. Eso, como los matrimonios tampoco duran tanto. No hay por qué casarse con la teoría. El otro día veía una chapita de anuncio de una colega que decía, fulana Juana Pérez, psicoanalista lacaniana. Yo digo, ¿y si esta chica en algún momento lee otras cosas o le interesan otras cosas, que va a tener que cambiar? Está en bronce escrito. ¿Qué es eso? Uno es un
de venir, lo cual no significa ser chanta, tiene que conocer muy bien las teorías, ¿no? Hablemos una hora de Klein, una hora de Freud, una hora de Kohut y después decime, bueno, a ver, qué es lo que tomás de... No, nada superficial, ¿no es cierto? Pero tampoco adherirse a alguien, porque las teorías, como decía Gantrip, son malos amos, ¿no? Y nosotros podemos ser esclavos de una teoría y mejor no serlo. Carlos, hay una colega, Diana Delgado, que también está pidiendo la palabra. ¿Cómo no? Diana. Sí, Pasa que yo gracias hablo Luis mucho. Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, para el doctor Carlos, muy interesante su presentación. Quisiera como resaltar tres puntos que me llegaron muy profundamente en su presentación. El primero es habernos invitado a pensar a Freud, al Freud principiante, al Freud aspirante a científico, ¿no? El Freud que no nos presentaron a nosotros en el instituto nunca, porque nos acercamos en la formación psicoanalítica de una manera muy idealizada también, ¿no? Claro. Como el Freud papá, el Freud ya completamente terminado en su formulación teórica. Claro. Pero me pareció muy emotivo, me conmovió mucho pensar a Freud como ese jovencito aspirando a entrar a los círculos científicos y tratando de ser brillante y de descubrir algo nuevo. Eso es una figura que me pareció muy bonita y me conmovió mucho. Nunca lo había pensado de esa manera. Entonces, le agradezco esa idea. Por otro lado, me llamó mucho la atención el concepto de técnica pensándolo como prudencia, ¿no? Ese concepto de prudencia me pareció muy interesante y digamos que por lo menos en mi experiencia lo que yo he sentido, yo me siento muy identificada con eso de la prudencia y el análisis a mí me ha invitado a eso, ¿no? Principalmente, como a ser prudente y no solamente dentro del consultorio o tendida en el diván o sentada en el sillón, sino también como en la vida en general, ¿no? Una cosa de maduración, de prudencia, a mí me parece muy interesante eso. Y por último, también me conmovió mucho el concepto de la interpretación y el encuadre analítico un poco como, o el trabajo analítico más bien como un trabajo artesanal, como una artesanía, porque además me recuerda mucho a unos conceptos que desarrollaba un profesor entrañable nuestro, que era el doctor Simon Bransky, y él usaba mucho ese concepto de que el trabajo analítico era un trabajo artesanal, y él lo comparaba como con el arte con A mayúscula, y decía los analistas, bueno, habrá algunos que pretenderán que su trabajo sea arte con A mayúscula, pero de pronto no son tan buenos analistas. Tal vez el buen analista es el que es un buen artesano. Artesano, claro. Sí, Sí. correcto. Muy interesante esto, Diana. Sí. Es interesante rescatar estas cosas que subrayás muy claramente. Es decir, un pintor sabe qué es el color, pero después cómo lo aplica y cómo se le ocurre hacer una obra de arte, no lo puede explicar. Lo peor que uno puede hacer es preguntarle a un pintor, ¿y por qué hizo esto? ¿Por qué hice esto? Porque, no, creo que Picasso decía, porque si yo pudiera explicarlo, no lo hubiera pintado, lo hubiera escrito. Eso es fantástico. Entonces, lo artesanal está siempre en la tarea humana. Es imposible que nuestra participación no sea subjetiva, lo cual no quiere decir
convencer al paciente, meterle en la cabeza cosas. Quiere decir una subjetividad prudente, ¿no? Eso quiere decir. Lo de técnica, bueno, la palabra es complicada porque es lo mismo que aparato, ¿no? Son palabras que, aparato psíquico, que cuando las palabras no son ingenuas, es decir, significa una mirada. Y el psicoanálisis ha evolucionado como las perspectivas en el arte. La perspectiva egipcia, ¿no? Donde ponía al faraón como grande, perspectiva jerárquica, es una manera, perspectiva egipcia. La perspectiva medieval, donde todos eran iguales. La perspectiva renacentista, de punto de fuga, donde la persona más cercana es más grande. Y después viene Picasso y hace otra perspectiva y pone una mujer con ojos de frente y mirada de perfil, etcétera. O sea, las perspectivas en el arte son muy parecidas a las teorías en psicoanálisis. Son diversas miradas y desde distintas geografías y de distintas épocas. Así que está interesante lo que decís. A mí técnica me preocupa porque, por ejemplo, yo estoy viendo un paciente que es sumamente difícil, con intentos de suicidio y demás, y yo estoy inventando con él una forma de encontrarnos. Nos vemos 2 veces por internet, 2 veces de 50 minutos. 50 minutos yo lo uso para ordenar mi agenda. No quiere decir que eso es lo que hay que hacer. Puede ser 1 hora, como trabajaba Freud, o 45 minutos, ¿no? Pero en el medio tenemos un día donde él me puede mandar WhatsApp y yo se lo puedo contestar más tarde. Otro día donde él me puede mandar mails. Yo digo, mandame un mail que yo voy a tener más tiempo de pensarlo. Entonces, yo armo un encuadre tratando de buscar contención, ¿no? Como antes tenía con el contestador automático. A veces pacientes llamaban al consultorio y al escuchar mi voz en el contestador se tranquilizaba. Entonces yo busco una forma, y eso no es una técnica, eso es algo artesanal que producimos él y yo en un momento. Después eso va a desaparecer si el paciente mejora. Ya me ha pasado otras veces, ¿no? Entonces yo adecuo el encuadre a lo que el paciente va necesitando y prefiero equivocarme en eso y no tener un encuadre rígido, decir, usted viene, como me dijeron a mí cuando empecé a analizarme, el lunes a tal hora, el martes a tal hora, el miércoles. Yo no tenía opinión ahí, tenía que someterme. Y eso no me parece necesario, además de que no estoy de acuerdo, pero no me parece necesario, ¿no? Si uno tiene que ordenar al paciente, etcétera, cumplir una función ordenadora, entonces será como un tutor que guía una planta. Entonces hará un psicoanálisis sabiendo que uno es una especie de tutor. Bueno, y tiene que decirlo así. Eso puede ser una etapa, a lo mejor es toda la vida. Yo supervisé una vez una paciente que tuve 19 años, nunca tuve una paciente tan larga, con Betty Joseph, y me dijo, bueno, la va a tener toda su vida. Entonces, yo no digo, está bien, es un análisis que dura toda la vida. En realidad yo estoy cumpliendo una función que esta paciente no tenía. Y eso pasa con algunos pacientes, vivía sola, en fin, se emborrachaba, etcétera. Yo cumplí una función de sostén. Es un psicoanálisis muy pobre, pero uno hace lo que puede ahí. Yo sabía que si yo la dejaba no iba a subsistir, pues ya la había dejado la madre, los padres sustitutos, un desastre. Así que vamos inventando, como hace un artesano, según la masa que tenga, va inventando, va jugando en el sentido de Winnicott de juego, ¿no? Como algo serio. Va jugando con el paciente, como algo serio, ¿no? Cacho, una Fernando, pregunta en relación a esto. Vos en tu libro de Winnicott y Kohut mencionabas a tus Martas, así como Freud tuvo su Marta, vos también tuviste tus Martas en la vida, que te iniciaron como en el mundo del arte y un poco en el mundo de la posmodernidad. Y me quedaba pensando yo en la interfaz del psicoanálisis como disciplina con otras áreas, ¿sí? sí. Como un poco las teorías sobre la cultura y las teorías sobre el arte en particular.
Y lo digo en la integración, ¿sí? Porque uno dice, no, una cosa es la arteterapia, eso, pero ¿qué tanto uno puede hacer dentro de tu experiencia, esos vínculos con la experiencia artística, y sobre todo ligándolo a tu experiencia en el Policlínico de Lanús, donde hay un servicio integrado hacia los pacientes, ¿sí? A mí esa frase tuya, los psicoanalistas, vírgenes de hospital, vírgenes de comunidad. Sí, porque vos sabés que he visto colegas que nunca han ido al hospital o nunca han recibido un paciente de la calle. Un paciente de la calle es un paciente que no es un candidato, ¿no? Un paciente de la calle es un paciente común. Hay analistas, ahora no, porque si no, no sobrevivirían. Pero hace unos años había analistas que vivían de ver 10 candidatos, por ejemplo. Ahí tenés 40 horas de trabajo. Y ya está. O sea, esos analistas no tenían la menor idea de lo que sucedía en alguien no candidato. El candidato es alguien que es muy específico lo que habla, lo que quiere decir, quiere ser aprobado en su análisis, quiere terminarlo cuanto antes y quiere terminar su carrera. Es otro tipo el análisis de un candidato, ¿no? Yo soy analista didacta y tengo 2 candidatos de análisis y no quiero saber más nada. Entonces, los pacientes de la calle son distintos. Y esto es lo que me enseñó Lanús, que era ideal, porque veíamos al paciente junto con médicos, según la especialidad que necesitáramos, con asistente social, con gente que hacía laborterapia, con gente que hacía baile y distintos tipos de expresión corporal. Entonces, el paciente tenía una cosa integrada. Yo era jefe de hospital de día cuando vino la intervención médica y llego al hospital a las 8 de la mañana, que me quedaba lejos en la provincia, y me encuentro un candado cerrado del hospital de... Y le pregunto al interventor militar, porque tuvimos un hospital con un interventor militar, ¿y qué pasó? No, el hospital de día se cerró porque grupos no está permitido. ¿Y qué hago con los pacientes? Ah, que vayan a consultorio externo. Pero usted se hace responsable. Bueno, ahí me fui, porque además él decía, como buen militar, decía, mire acá, nosotros no queremos ni psicoanalistas, ni comunistas, ni judíos, ni, ¿qué otra cosa? Ni comunistas, qué sé yo. Bueno, entonces muchos nos fuimos del hospital por diversas razones que este señor decía. Y ahí terminó la experiencia, pero fue una experiencia que nunca más se repitió, fue una experiencia tomada por Europa y Goldenberg, que era el que creó todo esto, era un experto en Naciones Unidas también, un tipo reconocido a nivel internacional, y fue fantástico lo que hizo. Fue único, porque en un hospital general teníamos internados pacientes que veíamos varios, entre nosotros varios colegas de distintas perspectivas. Así que esto me marcó para siempre, tenés razón. Sí, sí, sí. Carlos, hay una pregunta acá de Patricia, que me dice que no tiene voz, entonces escribe la pregunta. Sí. Dice, este cambio, redes pares, familia, escuela, a diferencia de familia, escuela, entorno pares, ¿cómo enfrenta el psicoanalista este cambio? ¿Es malo o no es malo o no cabe la calificación malo o bueno? Claro, Más no cabe. difícil. Sí, no cabe porque los cambios son cambios. No son ni buenos ni malos, nos pasa, nos pasa. Estamos viendo que los chicos, los adolescentes, forman mucho más su subjetividad, su sexualidad, su forma de relacionarse, mucho más en relación a lo que las redes le dan. Yo tengo grupos de estudio donde me dicen algunos posgrados, ¿no? Me dicen, no, esto yo lo veo por YouTube. Bueno, o sea, si lo ves bien, fantástico, a mí no me importa. No lo leo por el libro, lo veo por YouTube, tengo un tutorial. En YouTube hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos y que no tengamos tanto prejuicio. La cuestión es qué es lo que aprende y qué es lo que no. Pero los chicos juegan en red y ¿cuánto están los padres con ellos? La red está mucho más con los chicos que los padres. Los padres a veces se desesperan y dicen, no, mi hijo solo lo dejo una hora con la tablet. Bueno, eso a los 3 años, a los 2 o 3 años, a los 4 años el chico agarra la tablet y se va y no está una hora, está mucho más. Y además la madre dice, bueno, andate con la tablet. Es decir, está mucho más presente la web
bueno o malo es un problema de uso, es como tener un martillo. Lo puedo usar para romperle la cabeza a un señor o lo puedo usar para clavar un clavo y construir. O sea, no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo use, ¿no? Pero está pasando esto es lo que vemos. Vemos mucho más los medios y los pares, lo que intercambian entre los pares, que el poder de la familia, que es de otra época. La familia tenía un peso específico en otra época. Bueno, y ahí se producían tanto usos como abusos también intrafamiliares, ¿no es cierto? Que después se van poniendo a la luz. Caso Dora. Dora, una paciente totalmente abusada por el sistema, ¿no? Es decir, Freud no la podía ver así porque Freud tenía en mente, las histéricas me mienten, quiero ver qué pasa en el inconsciente de la histérica. Él tenía en mente eso, estaba investigando eso y quería descubrir eso. Y era bastante cabeza dura para toda la parte social, lo que pasaba con el señor K, lo que pasaba con los abusos que una chica de 14 años era Dora, o de 12 cuando lo conoce a Freud, es decir, sujeta a los padres que se la entregan. Ahí la lectura que uno puede hacer ahora es totalmente distinta de Dora. Pero bueno, porque ahora tenemos herramientas. Después de todos los feminismos, después de los movimientos feministas que han sido parte de las teorías actuales, los movimientos feministas, del corrimiento del falocentrismo, bueno, podemos ver el abuso de otra manera, ¿no? Entonces, en fin, las lecturas son... Por eso no es ni bueno ni malo, eso es lo que yo veo que pasa. Es la web, son los pares, más que otros. Es lo que yo te puedo contestar. Por ahí hay otras opiniones y otras experiencias, ¿no? Alberto está levantando la mano, por lo que yo veo. No se oye. Gracias, Carlos, por esta conversación y por esta conferencia. La gocé mucho y quería comentar solamente dos aspectos. Uno, comenzaste elogiando el nombre que nos apareció de Aperturas y terminaste honrando mucho ese nombre, porque tu conferencia, tu enfoque, tu actitud, me parece que es para nosotros un gran ejemplo de lo que es apertura en psicoanálisis, apertura en tu quehacer, apertura en tu pensar, es esa como libertad con que te mueves en el pensamiento, que me parece muy útil para nosotros y creo que mis compañeros estarán de acuerdo que eres un bello ejemplo de lo que llamamos apertura, ¿no? Apertura, repito, en tu pensar, en la forma que trabajas, en lo que haces, en lo que entiendes. Yo después de mucho tiempo, Carlos, me inventé un sistema reservado que tengo para evaluar los analistas, porque esto es una cosa como imposible. ¿Cómo evalúa uno esto? ¿No? Y me inventé un sistema muy simple para mí, ¿no? Que es cuando escucho un analista y me quiero analizar con él, me parece un buen analista. Y ese es este caso. Tú transmites una actitud, una de pensar y de sentir que tiene que ver con la apertura, en que le provoca a uno eso y siente que uno crecería a tu lado, existiría a tu lado, lo dejaría uno ser, lo permitirías. Y esto no es una cosa nueva. Históricamente, y hablando de Freud, pues que es nuestro tema de hoy, yo recuerdo la transición que yo tuve respecto al Freud que primero me enseñaron, que era un Freud con el que yo no me quería analizar, Carlos, ¿no? Era un Freud rígido, un Freud difícil, un Freud complejo, cuando afortunadamente empezamos en el siglo pasado, ¿cierto?, a descubrir cómo trabajaba verdaderamente Freud. Y en la opinión de otros, las barbaridades que hacía, que yo diría las maravillas que hacía, ¿no? Cuando empezaron todos estos libros como el Unorthodox Freud y todas estas cosas donde descubrimos que Freud era el menos ortodoxo de los ortodoxos, claro. Empecé a sentir también cuando Wortis publicó sus libros sobre su experiencia como paciente, ahí también ahí descubrí yo a un Freud con el que también me gustaría analizarme, porque son personas que me permitirían como ser. Quiero simplemente compartirte que este tipo de
sentimiento, y esta es la reflexión que me movilizaron tus palabras, y nuevamente muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias a vos. Gracias. Bonitas palabras. Fíjate, si alguien se iba a analizar con Freud, vos imagínate, alguien iba a analizarse con Freud. Había una transferencia idealizada ya de movida. Es lo que nos pasaba a nosotros cuando Goldenberg decía, te voy a derivar, le decía a un paciente, te voy a derivar a un discípulo mío. Los pacientes venían y era difícil analizarlo al principio, porque decía, me dijo el doctor Goldenberg que usted es el mejor analista, que usted es extraordinario. Goldenberg decía eso de cada uno de sus discípulos. Entonces era difícil porque iniciaba con una transferencia idealizada demasiado potente. Yo pensé muchas veces, bueno, ¿qué hubiera sido si yo voy y toco el timbre en Vergase 19 y me quiero analizar con Freud? Ya, dijera lo que dijera Freud, era importantísimo, no escuchaba tanto el discurso, sino que era Freud el que me estaba hablando a mí. Yo me sentía ya fantástico. Me hizo acordar mucho esto que ustedes dicen del Freud que a nosotros nos enseñaron en los institutos y el Freud joven, etcétera. Ayer estuve viendo una película de la vida de Nureyev, a Fernando le va a interesar esto, la debe haber visto, en Netflix está, fantástica película, que muestra los pasos de este hombre, ¿no? Fantástico, de cómo va transcurriendo. El Nureyev que nosotros conocimos, que baila extraordinariamente bien, es un corte fotográfico, pero si uno va viendo la vida, enriquece muchísimo uno va viendo el devenir, enriquece mucho la idea que tiene una persona, ¿no? Que no es una fotografía. Carlos, otra pregunta que hay acá de Claudio Sierra. Dice, ¿cuál es el cambio que percibes entre la construcción de la relación entre el psicoanalista y el analizado desde esta visión artesanal entre el diván y el Zoom? Bueno, es largo y todavía no sabemos muy bien. Es decir, yo tengo algunas experiencias por Zoom que son sumamente interesantes. Es distinto, una cosa no reemplaza a la otra. Yo creo que el Zoom vino para quedarse, pero quien quiere trabajar presencial, lo que pasa es que lo que me dicen los colegas que trabajan presencialmente es que trabajando con barbijo los dos, a distancia y con el alcohol y que yo, también es una cosa bastante artificiosa el encuentro. No es un encuentro muy natural. Y yo he tenido alguna experiencia por Zoom que son muy interesantes. Yo lo llamo presencialidad distante, no hablo de virtualidad. Virtualidad es lo opuesto a lo real. Y a mí me parece que los encuentros por Zoom o Skype o lo que fuere, o videollamada, son encuentros reales, no son virtuales, son reales, a distancia, pero no dejan de ser real. Hay que definir realidad, ¿no es cierto? Pero es una realidad a distancia. Yo, por ejemplo, con un paciente, he tenido muchas anécdotas y situaciones que estamos tratando de escribir. Todavía es muy prematuro también sacar conclusiones, ¿no? Porque hace 2 años que estamos full time. Yo empecé con esto hace más tiempo, pero full time en Internet hace 2 años. Entonces, tengo un paciente que me ha hecho recorrer la casa con el teléfono, por ejemplo, algo muy simple. Me dijo, le voy a mostrar mi casa, porque el paciente estaba en su casa y me muestra la casa. Y lo que yo veo, me dice la habitación de mi hija y la habitación de mi hijo. Lo que yo veo es que la habitación de la hija está muy lejos de la habitación de los padres y la del hijo está muy cerca. Y le pregunto, esto nunca, es un paciente que se había analizado conmigo presencialmente. Nunca había aparecido esto. Claro. Y le digo, ¿y por qué esto? Y de ahí salió todo un material de por qué un hijo estaba más cerca y el otro. Nunca había aparecido. Esto para mí fue el Zoom. Después una serie de cosas que aparecen en Zoom, muy interesantes también, de gestos. Uno hace por ahí más gestos en la pantalla para expresarse, para reforzar la palabra. Y yo creo que los gestos, lo corporal, lo performativo, es muy importante para acompañar lo afectivo, ¿no?
Hay pacientes donde lo importante es ser escuchado y ser hablado por el analista, ser mirado, ser tenido en cuenta. Eso que Quilington llama intervención afirmativa es fundamental. Para algunos pacientes eso es lo que lo construye, construye su self, la intervención afirmativa. ¿Qué es eso? Tenerlo en cuenta, hablar de él, aunque no nos propongamos, nosotros podemos decir, vos sentís que viene el pecho y que te come, y entonces ahí tú sentís culpa por lo que le hiciste a tu madre. Muchas veces lo que le importa al paciente es que nosotros le estamos hablando a él. Y lo que decimos a veces son tonteras, pero le estamos hablando a él, nos estamos ocupando de él, estamos deteniéndonos en algo de él, estamos analizando un sueño de él. Es una exquisitez para un paciente, es algo muy importante. A lo mejor nunca le pasó en la vida esto, que le hablemos a él, que lo tengamos en cuenta. Cachi, una última pregunta como para Sí, finalizar, ya que tocaste el tema no hay problema, acabo de del recibir un análisis. mensaje de texto de mi mujer que dice, se te enfría la comida, eso es grave. Eso Así es que, breve. Sí, acá algo dijiste del análisis didáctico y en el texto de Winnicott y Kohut decías que tu idea para un futuro, el futuro del psicoanálisis era que tu idea no era como que las modalidades institucionales favorecieran precisamente nuestros procesos formativos. Y hacías una cita a Serrat y decías que vos preferís un análisis verdadero a un análisis didáctico, un buen análisis a otro organizado institucionalmente. eso me trajo mucho dolor de cabeza porque cuando me presenté a ser analista didáctico, lo primero que me mostraron es esa frase de mi libro. Y me dijeron, ¿vos sostenés esto todavía, que un análisis común es mejor que un didáctico? Sí, yo lo sostengo, pero quiero ser didacta para estar en el core de la institución, y después fui presidente, porque quiero ver qué puedo modificar. Bueno, mi proyecto de modificación en una institución tuvo éxito en el 10% de lo que intenté. Pero el análisis didáctico está sujeto a muchas situaciones que un análisis común no. Es decir, yo trato con mis analizando didácticos de hacerlo lo más común posible, pero el analista didacta, el analizando, sabe que, bueno, que se va a analizar 4 años. Yo me analicé 4 años con mi analista didacta 4 veces por semana. Terminó el análisis y a los 6 meses, una cosa así, lo llamé y le dije, ¿podemos analizarnos en serio? Sí, cómo no. Hicimos una psicoterapia frente a frente. Y era un analista didacta de la época de Chegoyen, amigo de Chegoyen, que fue presidente de Abdeva también. Y la psicoterapia que hicimos después del análisis didáctico fue muy importante. No sé, no es fácil sentir que uno está haciendo un análisis cualquiera con un analizando con el cual comparte la institución, cuenta cosas de amigos que uno conoce, hay mundos compartidos, mundos superpuestos, como decía Jeanine Pouget. Es difícil, es difícil. La formación, yo creo que yo no le llamo formación, yo hablo de transmisión, porque uno transmite mucho más por lo que es y lo que hace que por lo que cuenta en los seminarios. Yo creo que uno transmite, si tiene una conducta ética y las opiniones que va diciendo por ahí, eso transmite mucho más lo que es el psicoanálisis que lo que se enseña en los libros. Los libros son importantes y hay que enseñarlos, no hay otra. Pero lo que uno es enseña mucho más que lo que uno cuenta, ¿no? Qué lindo comentario el de Jairo, gracias. Fernando, Ahí está. Bueno, pero leo el último comentario de Jairo. Sí. Hay regalos que llegan en el momento justo. Muchas gracias por este hermoso momento. Bueno, Cachi, muchas gracias por tu presencia. Fernando, no me quería decir una cosita. Ok.
No puedo pasar de decir algo, ¿no? Muy relacionado con el concepto de las crías de hoy. Yo no hablo de adolescentes, niños, las crías de hoy. Primero la red, luego los pares, luego por ahí la familia, ¿no? Y la escuela no existe. La cría de hoy. Hay una nueva cultura. Claro. Que tiene un nuevo idioma. Yo hablo posmoderno. Entonces, es un idioma. Yo hablo posmoderno. Soy un viejo que habla posmoderno. Es una maravilla. Entonces, ahí está el análisis. Yo sí creo que si algo puede rescatar, puede generar modelos de identidad, si algo puede acompañar, que es lo más dramático. Hoy tenemos padres sin hijos e hijos sin padres. Es absolutamente dramático, que hace gran parte de la depresión actual de los niños. Es la total sensación de la inexistencia de unos seres adultos que los entiendan, porque no hablan su idioma. Y cuando los analistas hablamos posmoderno, esto es una hermosura ver cómo uno los puede acompañar y puede estar con ellos. Yo creo que es una de las funciones del análisis hoy es generar el puente con esa nueva generación y permitir llevarlos a un nivel de pensamiento que se los está impidiendo la educación brutal de la red, que es de acción y perversa. Bueno, les agradezco mucho porque es muy refrescante escuchar estas cosas y discutir con ustedes esto. Me llevo algunos comentarios interesantes, así que les agradezco la invitación y volveremos. Volveremos en algún momento. A ustedes. Gracias, Fernando y Guillermo, que son los que más conozco acá. Corra que María Alejandra me va a regañar. Bueno, los invitamos a la próxima conferencia de hoy en noche a las 7 de la noche, conversando con Francia 2022, sí, que va a estar a cargo el doctor Ferguson y el doctor Hernán Santa Cruz. Muchas gracias. Saludos a Alex y querido Carlos. Gracias, serán dados. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao.